Está con nosotros Ana Milagros Parra, politóloga venezolana. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Tras el Buenos fracaso días, de... Javier. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Un gusto tenerla aquí. Tras el fracaso de la OEA para lograr que Maduro publique las actas electorales, ¿qué puede esperar Venezuela de la comunidad internacional? Qué bueno que mencionas lo de la OEA, porque aquí no podemos comparar este proceso de lucha y de movimiento ciudadano, porque eso es lo que está pasando en Venezuela con los anteriores, y creo que lo que más recordamos es lo del gobierno interino, ¿no? Donde toda la estrategia se basaba en la comunidad internacional. Yo no diría que lo de la OEA fue un fracaso, la verdad creo que lo enfocaría en el hecho de que los aliados históricos del gobierno de Maduro no lo apoyaron de manera directa, se abstuvieron o simplemente no fueron, ¿no? Y para nosotros es importante porque el hecho de que no lo apoyen directamente es porque saben el costo que tienen de reconocer a un presidente que no fue electo, ¿no? Entonces también enfocar todo el análisis venezolano en que todo lo que está pasando acá y a la presión para que se reconozcan los resultados y que el gobierno muestre pruebas para poder verificar que el resultado que ellos dieron es el verdadero, es porque hay presión interna y doméstica venezolana, ¿no? Entonces, hablemos de la comunidad internacional, debe estar coordinada con los esfuerzos sociales y políticos dentro de Venezuela, ¿no? Sí, si se hubiese aprobado la resolución, hubiese sido algo buenísimo para acá, pero si se hubiese aprobado igual no significaría que Maduro iba a mostrar las actas ni ningún tipo de medio para poder verificar el resultado. Ana Milagros, ¿la oposición de Venezuela llegó a creer en algún momento que el dictador Maduro se iba a ir del poder? Mira, eso creo que es algo que está dividido. Yo siempre decía, como politólogo y como venezolana, yo nunca pensé que el presidente del CNE iba a anunciar resultados a favor de Edmundo, ¿no? Pero creo que todos estamos claros y estamos bastante seguros de que esta es otra etapa. Lo dijo la líder de la oposición, lo dijo Edmundo González, de que cuando hablas de un autoritarismo tan fuerte y tan cerrado como el venezolano, no puedes pensar que se van a simplemente a reconocer resultados de una elección. La elección fue una herramienta muy poderosa dentro de una estrategia más grande de presión, ¿no? De presión ciudadana y de presión política, de presión social, que eso es importante, porque el núcleo de toda esta estrategia ha sido las ganas y la convicción de cambio de los venezolanos, y eso es algo, uno, que no había pasado con tanta fuerza, y me atrevo a decir, en los últimos 25 años, y es algo que se tiene que capitalizar, y la mayoría de los venezolanos, por no decir todos los que votaron a favor del cambio, porque no se votó solamente por un candidato, se votó por un cambio y por una transición democrática, la mayoría confía en la estrategia que tiene Edmundo y María Corina Machado de presión para que esta gente vea más costoso quedarse dentro del poder que salir de él. Ana Milagros, muy buenos días. La saluda Buenos días. Alfonso Harp. Vea, era absoluto, por eso yo felicito a la oposición venezolana y especialmente a esta valiente lideresa como es María Corina Machado. Era absolutamente necesario que haya esta elección, no para que finalmente se dé el relevo, porque de eso estamos seguros. A Maduro solamente se lo puede sacar por la fuerza, no se lo puede sacar por otra vía. Pero era necesario que ya quede ante el mundo que los residentes venezolanos lo desprecian, lo sacan con avalancha de votos, y eso fue lo que ocurrió, porque hasta este momento o hasta el día sábado no había esa constancia. Había pues manifestaciones callejeras, reclamos de la oposición, pues no había, de los venezolanos que viven en el exterior como usted, pero no había la constancia de que el venezolano residente en su país todavía tenga una amplia mayoría de rechazo en contra de este régimen. Ya ahora lo existe. Y eso es ¿Qué lo quiere valioso de decir? la elección del domingo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se lo saca este fulano? Yo tengo una sola fórmula. Yo soy muy radical en muchos de mis criterios. Mi fórmula es que se cree una liga internacional de fuerza que ingrese a Venezuela y lo saque como lo sacaron a Noriega. Es la única manera que lo pueden sacar, o sea, con una fuerza superior al respaldo militar que tiene Maduro en Venezuela. Pero digamos que eso al final nunca se vaya a hacer. ¿Qué manera ustedes creen que puede haber para que este Maduro finalmente ceda ante las presiones y abandone el poder? Mira, una cosa es que yo sigo acá en Venezuela, así que me tengo que cuidar Pues, mucho con las palabras que digo. Primero porque hubo una ola bastante grande de represión, y esto es importante. Ha habido
la contabilización de detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas y de grupos estatales entrando a los barrios venezolanos y a las residencias venezolanas es una de las tácticas y las únicas que le queda al gobierno venezolano para poder controlar a las personas, ¿no? Y sabe que una manifestaciones pacíficas, porque quiero que hacer énfasis en eso, cualquier violencia que podemos ver en el discurso del gobierno ha sido solamente de su lado. Las manifestaciones han sido pacíficas y espontáneas para defender su derecho al voto y defender lo que eligieron, ¿no? Entonces, si tú tuviese la respuesta de cómo salir de un autoritarismo, creo que ya hubiésemos salido de él, ¿no? Lo que puedo decir como politóloga que he estudiado bastante la parte de los autoritarismos y cómo salen de eso del poder, principalmente los latinoamericanos, puedo decir que está todas las variables y el caldo de cultivo donde la presión es suficiente. Ahora no sabemos cuál es la estrategia de María Corina Machado. Todos estamos esperando qué es lo que se está cocinando, por así decirlo, ¿no? Pero está tratando de canalizar esas protestas de calle sabiendo que es un brazo fuerte que él ya puede utilizar. Porque el gobierno de Nicolás Maduro no tiene el músculo represivo que tenía en 2017 o en 2014, que fue una represión en masa en unas protestas que se llevaron la vida de muchas personas, principalmente jóvenes, y por eso tienen un caso abierto en la Corte Penal Internacional. No podemos olvidar el talante que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, esa escalada de represión es muy peligrosa. Cuando cae la noche acá en Venezuela, siempre escuchamos o cacerolazos o los que están más cerca de esa zona donde hay más represión, se escuchan detonaciones, se escuchan lo normal dentro de una oleada de represión, ¿no? Y eso creo que es lo más que quisiera resaltarlo porque hay muchísimas víctimas y se han contabilizado más de 500 desapariciones arbitrarias en los últimos días después de las elecciones. Pero lo que sí puedo decir es que la presión es gigante y que un autócrata no se puede mantener cuando no tienes el músculo represivo lo suficientemente controlado, ¿no? Entonces, vemos ahora el panorama, a pesar de que esperamos mucho qué es lo que va a decir la líder, cuáles son las directrices, se confía en que la estrategia que está teniendo es bastante fuerte, porque los vemos descoordinados, ¿no? Utilizando la fuerza, que es lo único que les queda, y una fuerza que no es tan grande como pensaban. Hemos visto a Nicolás Maduro saliendo 4 veces al día en cadena nacional, se ha dormido enfrente a en la cadena nacional y eso quiere decir que se les están acabando las opciones para poder tener cierto control dentro de sus filas y también dentro de la población. Evidentemente, Venezuela es un país con uno de los riesgos políticos más altos y eso quiere decir que es totalmente impredecible lo que puede pasar. O sea, mañana puede hacer algo y cambiar todo lo que estamos hablando en este momento, pero como va el curso de las cosas, la balanza está muy inclinada a favor de la oposición y a favor de la población venezolana, porque lo que está haciendo María Corina es liderar un proceso que viene de las personas. No es un líder que está prometiendo cosas y que está creando una estrategia y dirigiendo a las personas y están esperando lo que pasen. Hay un sentimiento y una convicción de cambio tan grande que María Corina lo que está haciendo es crear una estrategia efectiva para que esa presión que tiene el gobierno, que no va a poder controlar si todas las personas salen a protestar, sea efectiva y que se conduzca en una estrategia pacífica y que cobre la menor cantidad de vidas venezolanas y que pueda tener una transición acá en el país. De acuerdo, Ana. Buenos días. Un gusto tenerla acá en Punto de Orden, en Radio Centro. Rodrigo Campos la saluda. Hablando de panorama, ¿cuáles son las salidas que usted ve para este tema? Lo digo porque, bueno, obviamente todas las instituciones públicas de Venezuela están tomadas por el chavismo, ¿no? La Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué salidas existen, no? Porque existe esta presión de la comunidad internacional hoy en día, del pueblo venezolano en sí. El gobierno está debilitado, pero ¿cómo se puede capitalizar esta presión? Es mi pregunta. Ok, lo digo de nuevo, como acá sigo en Venezuela, no puedo hablar mucho ni siquiera de cosas que ellos pueden utilizar para justificar algún tipo de violencia, ¿no? Recuerdo, y vuelvo a decir, una protesta masiva de los venezolanos siempre va a ser pacífica y la represión viene de su lado. Pero cuando hay presión interna y esa presión interna está coordinada con una presión internacional,
cuando vas a los libros de transiciones, porque eso es hasta donde yo me voy, ¿no? A cómo está identificados los procesos de transiciones cuando hay el suficientemente presión, ¿no? Donde ellos se vean que no pueden controlar por medio de la presión y la fuerza, usualmente se abren canales de comunicación dentro de la cúpula del gobierno. Y quiero hablar de esto porque el gobierno venezolano no solamente es un régimen autoritario o una dictadura clásica, ¿no? El régimen autoritario tiene diferentes facciones que no necesariamente son institucionales, ¿no? Tiene relaciones con grupos paramilitares, o bueno, no grupos paramilitares, grupos irregulares dentro acá, entonces uno sabe lo represivo y lo brutales que pueden ser, ¿no? Pero eso viene con un costo de que son estructuras extremadamente inestables y frágiles, porque necesitas mantener el control en diferentes grupos y necesitas mostrar a ese líder o esa cabeza que es el presidente Nicolás Maduro fuerte para que ellos no empiecen a dudar de que ese barco se puede hundir, ¿no? Y esto es un juego como muy delicado, ¿no? No podemos verlo solamente de la vía institucional, porque los venezolanos llegamos a ganar o a tener, vamos a decirlo acá, porque no puedo decir ganar justo para que esté aquí adentro, pero los venezolanos logramos expresar nuestra ganas y convicción de cambio a través de una elección que nunca pensábamos, o por lo menos tú me hubieses dicho a mí hace 6 meses que íbamos a tener un candidato en la papeleta para votar, que íbamos a tener la posibilidad de celebrar unas elecciones presidenciales con un candidato libre y una líder opositora libre, yo no te hubiese creído, ¿no? Eso quiere decir que esta estrategia solamente utilizó la institucionalidad y lo que está en la ley, que son de celebrar unas elecciones presidenciales como herramienta de presión para que el gobierno se vea desnudo frente a la comunidad internacional de que no pueden celebrar elecciones libres y justas sabiendo, o sea, no pueden celebrar elecciones libres y justas sabiéndose ganadores, ¿no? Entonces, quitemos la mirada en solamente herramientas institucionales, porque acá sabemos que todos los poderes públicos responden al Ejecutivo. El punto es que esto es una estrategia que se utiliza lo institucional como herramienta de presión mientras hay interlocuciones, y esto lo hemos visto ahora, y lo digo mientras está pasando, ¿no? Hemos visto las posiciones de Petro y de Lula no son directamente apoyando a Maduro y tampoco directamente rechazando lo que hacen. Y a mi perspectiva es porque están guardando ese espacio de ser interlocutores en el caso de una negociación, ¿no? Y también ayer salió un artículo del País que dice que hay conversaciones, ¿no? Hay conversaciones con Jorge Rodríguez, que es este interlocutor directamente de Maduro, y yo no descartaría que haya grupos bajos, grupos medios, que estén viendo quizás este barco se puede hundir y está muy costoso quedarme aquí, y empiezan a mirar a los lados. Y eso es lo que se dice de una estructura autoritaria que depende del control y de la confianza de los grupos. Y si tú ves a tu líder y no lo ves fuerte, ahí empieza como esa pirámide de naipes que se puede caer muy fácil, ¿no? Porque necesita gente con confianza que mantenga la línea. Y creo que eso ahora es lo que se puede estar debilitando, ¿no? Que alguien rompa la línea o que alguien no siga confiando de que esto se puede mantener en el largo plazo. El gobierno de Maduro está apostando de que esto no pase de esta semana, ¿no? De que ellos puedan aplacar esa convicción de cambio por medio de represión selectiva. Pero acá María Corina todavía no ha dicho cuál es la estrategia, ¿no? Y creo que aquí el silencio, y que no ha sido silencio completo, ella ha tuiteado, ha hecho declaraciones, pero el silencio no es inacción, es creación de una estrategia que no sabemos lo que está pasando de bastidores, pero acá, desde Venezuela, si hay incertidumbre, hay como un sentimiento de no sabemos lo que va a pasar, pero del lado positivo, ¿no? Tenemos traumas también, traumas de los líderes no cumplen o no se logra el objetivo, y por eso yo siempre valido a cualquier persona que pueda estar dudando, porque es lo humano, ¿no? Es una situación tan oscura lo que estamos viviendo, ¿no? Porque imagínate que va cayendo la noche y uno no sabe lo que va a pasar. Pero veo que está la balanza muy inclinada a la oposición porque la presión es muy grande. Y es una presión que no se ha visto en los últimos años, porque no es solamente de una parte de la población, clase media, están todas las personas, y muchas personas que antes eran chavistas están
a favor del cambio porque saben quién es el responsable de la creación de la emergencia humanitaria compleja venezolana y de que hayamos sido el éxodo más grande en toda la región. Ana, Entonces, englobando lo que me perdón. dijiste, no tengo una respuesta directa de cómo se sale de un régimen autoritario. Lo que te puedo decir es que la presión ha sido muy fuerte como para que ellos se vean descoordinados y que no se vean tan fuertes. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Esteban Novoa la saluda. En primer lugar, pues mi solidaridad con la situación que está viviendo Venezuela. Realmente es algo insólito lo que ha pasado. Ahora, dentro de las palabras que usted ha dicho, también más allá de hablar de represión física, de represión policial, militar, etcétera, también hay una represión institucional en Venezuela. Y eso lo hemos podido ver ya con la aparición del fiscal general de la Nación, diciendo que pues iba a imputar a María Corina Machado y al señor González con una especie de delito de exterminio de venezolanos, algo por el estilo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que el aparato represor no solo sea físico, sino que también sea institucional y que esto termine o derive en una detención y prisión de estos líderes que comandan la oposición venezolana? Mira, esa represión institucional, como tú la llamas, que para mí es simplemente manejo de las instituciones a favor de sus objetivos políticos, la hemos vivido en los últimos años. O sea, no es algo ajeno a nosotros. Las amenazas por parte del fiscal, las amenazas por parte de voceros del gobierno, es una constante acá, ¿no? Entonces, lo que hemos visto distinto es que hay muchísimas más amenazas porque se están apoyando en su músculo que no es tan fuerte represor. La posibilidad de encarcelamiento, y en este caso diría una detención arbitraria, una detención que no está en el marco de la ley, del candidato del opositor, o podemos decir, si el CNE por fin verifica las actas y pueda decir que el candidato de ellos que dicen que ganó, lo podamos verificar, que eso pase, yo creo que saben los costos tan altos que pueden tener. Y por eso hasta este punto no lo han hecho. Por eso ellos pudieron parar esta elección si eso lo hubiesen hecho antes. Pero los costos políticos de represión están aumentando y saben que cualquier resultado que tengan de una detención de María Corina o de Edmundo va a tener unas repercusiones muy altas tanto fuera como dentro. Tanto fuera porque ya no van a poder guardar las formas y ni siquiera sus aliados pueden estar siendo neutrales, porque es algo muy directo, o sea, es literalmente quitarse la careta y ni sin importar ningún tipo de costo. Y el costo interno sería algún tipo de protesta interna que ellos no van a poder controlar y ni siquiera la oposición va a poder controlar, porque ahora vemos a todo el mundo diciendo muestren las actas y una convicción de que su candidato ganó, porque aquí vemos otra cosa, los venezolanos estuvimos organizados y esto es algo que si tú me preguntas 8 meses hubiese sido imposible, ¿no? Todos los venezolanos a través de todo el territorio del país se quedaron en sus centros de votación porque sabían que no es solo votar, es defender su voto a pesar de todas las arbitrariedades que hubo. Entonces hay actas en mano, hay personas en que hubo en centros de votación, hay testigos que saben cuál fue el proceso, ¿no? Entonces, imagínate que ataquen a María Corina o vayan contra el Mundo González, tendría un costo político increíble y desataría algún tipo de reacción que ahora no te la puedo ni siquiera dimensionar, ¿no? Porque hay un sentimiento acá, que es lo que se siente, un sentimiento de cambio de que los resultados que tú diste no los puedes verificar y los que yo tengo verificación, ¿no? Y por eso el CNE, después de 4 días, ni siquiera ha sacado el segundo boletín preliminar, no ha sacado verificación, no han podido, y creo que ese es el objetivo y esa es la narrativa que tenemos que tener. El CNE no ha publicado actas y no ha podido verificar que el resultado que dieron es verdadero. Y mientras que la oposición tiene actas en mano, tiene gente que estuvo en el proceso y pudieron verificar su resultado. Y creo que esa es la mano más fuerte que tiene María Corina ante la comunidad internacional y ante los venezolanos, ¿no? Entonces, si eso llega a pasar, quiere decir, uno, que la oposición está más debilitada o simplemente no vieron otra opción, pero para mí es como pegarse un tiro en el pie y aquí es muy coloquial, ¿no? Y creo que ya lo hicieron, pero sería pegarse tiro en el otro pie. Es desatar algún tipo de respuesta a la sociedad venezolana que no van a poder controlar. Imagínense todo el país moviéndose y movilizándose para defender a su líder y defender al candidato que ellos aceptaron. Y tomando en cuenta
que no tienen el músculo represor que tuvieron en 2017 y que no están seguros que tienen el poder represivo masivo para poder contener eso, ¿no? Y creo que el hecho de que ya no estén seguros de que tienen control sobre todo el músculo represivo es importante. Y por eso lo que están haciendo es reprimir selectivamente para bajar focos de protesta. Pero si o sea, cualquier cosa que diga María Corina en este momento puede utilizarlo para una protesta pacífica que ellos tampoco saben si van a poder controlar. Entonces, ellos están midiendo costos y saben que el hecho de lanzarse lo que hicieron el domingo fue bastante costoso, pero van con todo y para mí están atrincherándose en lo único que tienen, que es el uso de la fuerza, ¿no? Porque no tienen argumentos legales ni legítimos para poder defender lo que ha pasado el domingo. Entonces, para resumirte, lo del posible arresto o posible de Edmundo, creo que el costo político sería altísimo para ellos y por eso no lo han hecho. Gracias por compartir su visión sobre el megafraude en Venezuela. Ha sido la politóloga venezolana Ana Milagros Parra. Buen día, gracias.